This town's so lame, I'm feeling so wired. It's 4 a.m., I'm not even tired. We're in your car, we can drive away. Oh yeah. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un video muy necesitado porque vamos a depurar y organizar todo mi closet. Yo este proceso lo hago más o menos cada 6 meses, pero hay gente que se puede tomar hasta un año o hay gente que no necesita mucho más frecuente. Eso depende de qué tan organizado seas. En mi caso yo estoy en el medio, mantengo mis cosas organizadas, pero no a un extremo, así que más o menos organizarlo cada 6 meses me funciona muy bien. Espero que este video los anime a depurar y organizar su closet conmigo. Si es así, no olvides de regalarme un like, y si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte. En este canal te regalo muchísima motivación para que tengas un hogar hermoso y ordenado. Y por aquí estoy yo, les voy a mostrar cómo están las cosas en este momento. Este es todo el closet, pero lo mío es solo la mitad hacia acá. Así que aquí vamos a abrirlo. Y así se ve todo mi espacio. Como pueden ver, no es un espacio tan grande. Hace 6 meses depuré y organicé todo, y como pueden ver, gracias al método con Mari, las cosas se han podido mantener organizadas en su lugar. Yo sé que no están muy organizadas adentro, pero lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en esta canasta tengo todo lo que son camisas y leggings, y aunque puede que se revuelvan entre ellas, al menos quedan contenidas en esta parte de acá y no se van a mezclar con otras categorías. Así con el tiempo ya sé que esta categoría está acá, pase lo que pase, y lo único que tengo que hacer es reorganizar de vez en cuando. Y esas canastas se ven muy bonitas, pero no me van a servir para nada. Miren todo el espacio que se pierde aquí. De este lado tengo todo lo de colgar, también tenemos que depurar y organizarlo muy bien. Se me han mezclado los colores y los tamaños. Al igual que mis bolsas están todos mezclados, no deberían de ir así. Y por aquí tenemos el área de los zapatos. ¿Qué hace esto aquí? No debería estar aquí, esto debería ser solo para mis zapatos. Así que empecemos a organizar, depurar y limpiar todo esto. Listen to the midnight radio. Y como siempre lo digo en todos mis proyectos de organización, lo primero siempre es sacar absolutamente todo y despejar el área, ya sea que estés organizando tu baño, tu cocina. Esto aplica para todas las partes de la casa que queramos organizar, y este principio lo tomé del método con Mari. Ella nos dice que hagamos todo esto y de una sola vez, porque si lo hacemos por partes corremos el riesgo de empezar y de no terminar. Y esto lo digo también porque lo he vivido en carne propia. Muchas veces he querido empezar con un cajón aquí, otra partecita allá, pero a la final no termino viendo el resultado completo. Por eso lo mejor es destinar una buena parte del día y asegurarse de que se va a empezar y se va a terminar ese mismo día. De igual forma, empezar con una habitación limpia donde puedas poner todo lo que tienes sobre tu cama o donde sea que lo necesites poner. Yo elegí poner todo sobre mi cama, así me puedo sentar cómoda y empezar todo este proceso. Y voy a poner una caja, la voy a dejar aquí al lado de mi cama. Ahí puedo poner todo lo que voy a descartar. Y así voy a tomar canasto por canasto, a ponerlo todo sobre mi cama, y prenda por prenda voy a revisar que está roto o que está manchado o que ya no me queda o que simplemente ya no me gusta. Y aprovecho que estoy tomando prenda por prenda y también la voy a doblar según el método con Mari. Más adelante les voy a mostrar en detalle cómo doblo toda mi ropa, pero me encanta este método porque es una forma muy eficiente de guardar todo en el closet y que quede de manera casi que perfecta, o a mi parecer es perfecta. Y también me encanta porque me ayuda a mantenerme más organizada en el tiempo. En este paso, si quieres, puedes primero depurar todo y luego empezar a doblar como te sientas mejor. If I could, I would give you the moon. Say stop if I'm coming in too soon. Colliding like celestial bodies. Oh, oh. Celestial bodies. Celestial bodies. Oh, oh. Celestial bodies. Celestial bodies. Oh, oh. Inside your heart lies a pearl. Within the smoke, our dreams reveal. We're not a part of this world. I'd call you Venus.
Y según el método con Mari, debemos conservar solamente aquellas cosas que nos hacen felices. Ella nos invita a analizar cosa por cosa, a ver cómo nos sentimos y si no nos gusta o si ya no la queremos en nuestra vida, simplemente agradecer que estuvo acá y que sirvió un propósito. Y yo sé que esto de la felicidad puede ser muy relativo para todos, yo creo que todos la podemos definir muy diferente, pero en mi caso es todo aquello que de verdad necesito, me hace sentir cómoda y de verdad me encanta cómo se ve puesto en mí. Y es que cuántas veces tenemos ahí en el closet mucha ropa que de verdad no nos hace sentir bien, sabemos que no nos hace sentir bien, pero aún así la seguimos teniendo ahí simplemente porque es bonita o porque alguien nos la regaló o porque no sé, cosas de la vida, pero eso nos está ocupando espacio que podríamos ocupar en una prenda que de verdad nos haga felices. Y aquí que estoy depurando mis leggings, yo tengo muchos leggings, son mi prenda favorita y en este caso tenía varios leggings del mismo color. Por ejemplo, tenía 2 leggings que eran rosados y me pregunté, ¿de verdad necesito 2 leggings que sean rosados? Y así descarté muchos que tenía repetidos, así el estilo fuera diferente. Lo mismo pasó con las camisas y con otras categorías. Y así ya depuré todo lo que son camisas y leggings y sudaderas y ahora más adelante voy a seguir con todo lo que son jeans y pijamas. We are. Mm. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? Y ya vamos terminando, ahora voy a seguir con todo lo que sea de colgar y la ropa interior que la voy a dejar de último. Y para todo lo de colgar las cosas estaban muy fáciles, la verdad yo depuré muchísimo la vez pasada que lo hice hace 6 meses y esta vez depuré aún más. Creo que fui muy estricta con esto de depurar, pero por favor no te vayas a comparar conmigo, yo soy muy desaprendida a las cosas, todos somos diferentes y si a ti de pronto te cuesta un poco más de trabajo desprenderte de las cosas, eso también está bien. Lo importante es que empieces poquito a poquito, no importa si al principio no es mucho. Te prometo que una vez empieces, con el tiempo va a ser mucho más fácil empezar todo este proceso y terminarlo. Yo lo que quiero ofrecerte con este video es una guía y un acompañamiento, pero obviamente por favor toma esto y transfórmalo y aplícalo a tu día a día, a tus necesidades y a tu espacio. Y luego de terminar con todo lo de colgar, voy a seguir con la ropa interior y para esto me sirvió mucho deshacerme de todas las medias que no tuvieran el par o las cosas que tuvieran el elástico ya gastado o cosas que estuvieran rotas o manchadas, todo eso se fue de aquí. Let me down. Yeah. Para doblar todas mis prendas siempre las pongo mirando hacia abajo y también voy aplaneando siempre con mis manos. Ahora para las camisas manga largas tomo uno de los extremos y lo llevo a un poco más de la mitad. Ahora pongo la manga de esta forma sobre ese extremo que ya doblé. Ahora tomo el otro extremo y lo pongo encima de la parte que ya doblé y aplano. Pongo la otra manga de la misma forma y ahora doblo en 3 partes iguales hacia arriba. Y listo, me queda mi rectangulito de esta forma. Y de manera similar hago con las camisas manga corta. Tomo uno de los extremos y lo llevo a un poco más de la mitad. Luego tomo la manga y la doblo hacia adentro de esta forma. Ahora tomo el otro extremo y lo pongo sobre la parte que ya doblé y lo mismo hago con la manga. Y luego doblo en 3 o 4 partes iguales dependiendo de qué tan larga sea la camisa. Y listo, así nos queda nuestro rectangulito perfecto.
Ahora para doblar los pantalones, todos se doblan igual, ya sean leggings, sudaderas o jeans, el que sea se dobla de la misma forma. Pongo uno de las piernas sobre la otra y me aseguro que queden bien alineadas, sigo aplanando con mis manos. Ahora este triangulito que queda acá salido lo pongo hacia adentro. Luego doblo a la mitad de esta forma y luego en 3 partes iguales. Y para los shorts es prácticamente lo mismo, se pone una pierna sobre la otra, se toma ese triangulito que sale ahí y se pone hacia adentro y se dobla ya sea en 2 o 3 partes iguales dependiendo de qué tan largo sea. Para las medias, ella las dobla de esta forma, pone una sobre la otra y simplemente dobla a la mitad para ponerlas así en el cajón, pero a mí me parece que se pueden desordenar muy fácil y se pueden perder la una de la otra, así que yo personalmente las enrollo y las pongo en el elástico así. Mucha gente dice que así se desgastan los elásticos, pero bueno, a mí me funciona. Ahora para la ropa interior es muy fácil, se toma la parte de la mitad, se pone hacia arriba y luego se doblan los extremos hacia el centro de esta forma. Y para todos los brasieres o bras o tops es igual, ya sean con copa o sin copa, se pone una de las copas sobre la otra, así de esta manera, y se ponen todas las tiras, tirantes o todo lo que queda salido hacia adentro, así. De la misma forma se puede hacer con vestidos de baño, solo que se pone el panty adentro del top y listo. Y bueno, así queda toda mi ropa absolutamente depurada y doblada. La categoría que más tengo son leggings, camisas o crop tops y camisetas. Así quedaron mis shorts de denim o mezclilla, creo que le dicen en México. Esas son las únicas 2 pijamas que dejé, nada más. Así queda organizada mi ropa interior y mis medias, y por aquí queda todo lo de colgar. Como pueden ver, en esta depuración fui con toda y depuré muchísimo. Y esta es toda la pila gigantesca de depurar. Aquí debajo hay una caja, lo que parece más alto, pero esto es todo lo que se va de donación. Ahora el siguiente paso es limpiar todo el espacio de arriba hacia abajo, desempolvar, limpiar, desmanchar, lo que necesitas hacer para preparar muy bien el closet o la estructura en sí. Y ya saben, yo voy a tomar mi vinagre, mi favorito y mi mejor amigo. La mezcla que siempre digo en todos mis videos, la famosa 2 partes iguales de agua y de vinagre que pongo en esta botella atomizadora y que luego paso limpiando todo con un paño de microfibra. Y esto lo digo por si eres nueva o nuevo por aquí, pero obviamente tú puedes utilizar la mezcla que tú quieras, como te sientas mejor, o el limpiador que comúnmente utilices. Baby, got it all figured out, wanna do this right, there's no doubt in my mind, baby, you're the one, and tonight, I am going all the way, the way you touch my hand, it all goes away, the things I planned, the things I would say, now I keep rambling on, I sound so cliche, what I am trying to do is say I love you, and all the things that you do, sounds like a fool, 'cause when you touch my hair, the words goes away. Y por aquí ya vamos terminando de limpiar todo muy bien. Lo último que voy a hacer es aspirar esta parte de mi closet que tenía muchísimo polvo, así no se notara. Especialmente estas hileras por donde están las puertas tenían muchísimo polvo, así que todo esto quedó súper bien.
Ahora el siguiente paso es ubicar todas estas prendas que ya doblamos en nuestras canastas, y por aquí les quería mostrar estas canastas que yo tenía antes y por qué no me funcionan. Este ángulo que tiene aquí no permite para nada que yo pueda utilizarla eficientemente, ya que sobra mucho espacio que queda flotando. Así que me decidí mejor por esta, ya que no tiene ningún ángulo y son rectas, y aunque sobra un poquitico de espacio aquí al lado, son bien largas y van hasta el fondo, así puedo utilizar el espacio más eficientemente. Además son hermosas, me encantaron, me mataron, quise invertir en ellas. Invertir en canastas es lo mejor, ya que puedes utilizarlas por siempre y en todos lados. En la cocina, en el baño se pueden ir rotando, pero no tienes que gastar mucho. Por ejemplo, esta canasta es de la tienda del dólar y yo la tengo por toda mi casa, la utilizo en el baño, en la cocina, la voy rotando, es súper útil, se puede ver a través de ella qué hay, por eso me gusta. Inclusive no tienes que comprar nada. De hecho, la creadora del método KonMari recomienda utilizar cajas de zapatos porque por su tamaño son perfectas para organizarlo todo. Las puedes forrar en tela o las puedes pintar, te puedes poner creativa. Y ahora el siguiente paso, como les decía, es empezar a ubicar todo en las canastas y todo alineado. Así quedan mis leggings. En estas canastas dejé las categorías más grandes como mis leggings y mis camisas, que es obviamente lo que más tengo. Así te recomiendo conseguir diferentes tipos de contenedores más grandes o más pequeños según el tamaño de la categoría. Y así voy a seguir ubicando las diferentes categorías y a lo último les voy a dar un tour y les voy a mostrar cómo quedó todo. Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy. Para colgar mis prendas lo voy a hacer por color, así voy a empezar con el color negro, luego voy al azul, luego a los verdes o amarillos, luego a los rojos y rosados y por último al blanco. Esto me va a dar ese efecto degradé. Y de la misma manera, dentro del mismo color, primero pongo la prenda que sea más larga y así me voy yendo hasta la prenda más pequeña. Luego también para los bolsos empiezo con el bolso más grande y más oscuro a la izquierda y así me voy hasta llegar al más pequeño a la derecha. Y puede ser muy aburridor colgar este tipo de suéteres porque como no tienen de dónde abotonarse se caen muy fácil, pero una solución es poner esta etiqueta a través de la parte del gancho. De esta manera te aseguras de que ya el suéter no se caiga por nada del mundo. Y otro tip que me parece importante a la hora de colgar es asegurarte de que tus ganchos sean todos del mismo color y de la misma forma. Esto va a hacer que tu closet se vea mucho más organizado. Y el método KonMari también nos dice que si no tienes espacio puedes poner los bolsos más pequeños dentro de los más grandes. Y yo en este caso tengo un buen espacio para ponerlos todos por sí solos, pero bueno, esa es una buena opción. Y para los zapatos voy a aprovechar y a depurarlos rápidamente. Voy a sacar muchos que ya estaban ya muy viejos o que ya por nada del mundo puedo utilizar, como los tacones súper altos que tenía ahí. Y también voy a aprovechar para rápidamente quitarles el polvo y limpiarlos bien. Y por aquí vino mi perrita que quería hacerme compañía mientras hacía este proceso. Para los zapatos estoy utilizando un poquitico de jabón nada más, bien disuelto en agua, y una toalla de papel. Y también los voy a organizar por color, empezando con el negro y terminando con el blanco. Y no me puede faltar este sombrerito, es el único que tengo y me encanta, así que bueno, por aquí lo modelo rápidamente y me río de mí misma. Y lo último que voy a hacer es poner estas etiquetas. Conseguí estas que se pueden insertar en la canasta y yo sé que este paso no es necesario, pero me encantó la idea de ponerle los nombrecitos a cada canasta.
Me hace muy feliz ver mi closet bien estético, bien organizado, así que bueno, quise hacer esta inversión. No son baratas, pero todo lo que sea para organizar, canastas, organizadores, me hacen inmensamente feliz y además prácticamente que duran para toda la vida porque se pueden ir rotando por toda la casa. Para marcar las etiquetas utilicé un rotulador o un marcador a base de aceite. Y lo bueno de este es que con un poquito de alcohol se limpia muy fácil, así puedo cambiarles el nombre las veces que yo quiera. With your reflection on me, I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in the palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Yes, I'm the winner, yeah. 'Cause I'm the winner, yes. Y este es el resultado final, así queda mi hermoso closet. No saben la paz mental que se siente ver esto así. Aquí en la parte de más arriba quedaron mis camisas y mis tops para hacer ejercicio. Aquí al lado quedaron mis jeans y shorts. Siguiendo con la siguiente repisa, de este lado quedaron mis crop tops, esas camisas que son más cortitas, a mí me encantan. De este lado quedaron mis pijamas, solo tengo 2 pijamas, un pantalón que uso para dormir, otra camisita y una batola. En la siguiente repisa quedó mi ropa interior, organizada según la parte de abajo, la parte de arriba y las medias. En la siguiente quedaron todas mis camisas, así se ven todas organizadas. No las organicé por color, ni tamaño, ni nada, simplemente las mezclé todas. Pero obviamente esa sería otra buena subcategoría para empezar a organizar camisas. Y por último, en la parte de más abajo tenemos los leggings. Amo los leggings y como les decía es lo que más tengo, los uso casi que a diario. Ahora de este lado quedaron todos mis bolsos, no tengo muchos, no soy mucho de coleccionar bolsos, pero me encanta que se vean de grande a menor y también por color. Y por último, por aquí tenemos todo lo de colgar, organizado por color, de color más oscuro a más claro. Aquí están todos mis vestidos, camisas, todas mis chaquetas, blazers o suéteres. Y yo creo que esta es mi parte favorita de todo el closet, me encanta cómo se ve esa transición del color. Y así quedaron mis zapatos, como ven no tengo muchos y además me deshice de muchos. En este espacio de acá van mis tenis, también tengo tenis, no crean que no, pero eso los dejo al lado de la puerta de la entrada. Ya saben que en mi casa no utilizamos zapatos. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Yo sé que este proceso puede parecer un poco agotador y tedioso y la verdad sí puede que así lo sea, pero se los aseguro se van a sentir muchísimo mejor una vez lo hagan. Espero que este video les haya inspirado y motivado. Si fue así, no olvides regalarme un like y si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. En este canal te regalo muchísima motivación para que tengas un hogar hermoso y muy ordenado. Y bueno, no diciendo más, con esto me despido, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!